con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y me encuentro con César Campos. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Bien, vamos a empezar Rumbo Minero. Hemos invitado, César y amigos televidentes, a Eduardo Herrera, abogado y sobre todo director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, para hablar de Reinfo. El tema de anticorrupción es bien importante que nos pueda contar Eduardo Herrera con respecto a la minería ilegal y por qué es que se pasea, ¿no?, frente a nosotros por todos lados y no pasa nada. Es un enfoque diferente que estamos buscando para que el público que sintoniza Rumbo Minero pueda conocer la dinámica que tienen estas representaciones fácticas en el Congreso, que ya, Jorge, no quieren extender el Reinfo solamente al 2026 y un proyecto que era el 2027, sino indefinidamente, hasta que no se apruebe la ley MAPE. ¿Qué te parece? Ya creo que tenemos que ver de qué lado está el Perú, los peruanos, con respecto al tema del Reinfo. El Reinfo es un engañamuchachos, el Reinfo es un papel que te dice que la policía en cierta forma no te puede hacer mucho daño porque estás en proceso de formalización hace 12 años. Eso es un engañamuchachos absoluto y vamos a ver cuáles son los congresistas que lamentablemente siguen insistiendo en algo, ¿no? Ahí han habido campañas pagadas por la minería ilegal. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero tenemos un Estado sin imperio, sin capacidad de poner justamente la ley en vigencia, aplicar las normas, porque no tiene forma de organizar a nuestra sociedad. Ahí tienen una propuesta como es la ley MAPE, claro, y tienen que mirarla bien y tienen que sacarla adelante. El 31 de diciembre, el último día del año. Correcto. Espero que el Congreso se ponga los pantalones y no amplíe más el Reinfo y que mire el daño que le ha hecho la minería ilegal al Perú. Ya no podemos seguir dándole, ¿cómo se dice? Luz verde a este tema, porque nos va a terminar matando. Vamos a tener a Pedro Gamio Aita también, que ha sido miembro del directorio de Petro Perú y viceministro de Energía, para hablar del otro tema que también nos sorprende, como en la máxima instancia del gobierno, la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros, no quieren darle solución al nombramiento del nuevo directorio de Petro Perú, generando un grave problema. Así es. Vamos a hablar con él sobre el directorio y, por supuesto, vamos a preguntarle sobre el tema de cómo sacar adelante en este momento, porque todo el tiempo está cambiando el tema de Petro Perú. También vamos a tener al ingeniero Freddy Morales, presidente del Instituto Peruano de Ingeniero de Gas y Petróleo, para las conclusiones de un evento que se realizó hace muy poco de gas y petróleo, un tema que tenemos que empujar. Vamos a las principales noticias mineras con Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas informó que en agosto de este año las inversiones mineras superaron los $406 millones, registrando un crecimiento de 3.6% en contraste a lo declarado en julio pasado de $392 millones. La empresa australiana F Resources Limited, especializada en exploración de recursos minerales, anunció una actualización en su proyecto Llana Mina de Oro y Plata, ubicado en la región de Ancash, Perú. Esta revisión se realiza en un contexto de precios favorables del oro y la plata y con acercamientos de posibles compradores interesados en el proyecto, ya que se considera un depósito de extracción a cielo abierto con un significativo potencial de desarrollo económico, apoyado tanto por la comunidad local como por un mercado de metales preciosos en crecimiento. El SENACE, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, desde el inicio de sus funciones en 2015 hasta octubre de este año, aprobó 41 estudios de impacto ambiental detallados y modificaciones de proyectos en el sector minero, por $25.572 millones. En general, se otorgó viabilidad ambiental a 595 expedientes en este sector y 59 este 2024, como muestra de la aplicación de nuevas herramientas para dinamizar la tramitología. La empresa peruana Marcobre, operadora de mina justa, tiene planes de invertir hasta $374 millones en modificaciones en el yacimiento.
Esta iniciativa, respaldada por la compañía propiedad de Minsur y Alxar Internacional, busca aumentar la capacidad de la mina a cielo abierto, ubicada en la región de Ica, en un contexto de disminución de la producción que cayó de 101.426 toneladas de cobre entre enero y agosto de 2023 a 75.645 toneladas en el mismo periodo de este año. El vicepresidente de la Cámara de Comercio Peruana-China, Álvaro Barrenechea, manifestó que China lidera las inversiones mineras en el Perú con 11.000 millones de dólares, debido a que cuenta con importantes proyectos y operaciones mineras en el país, como son Pampa de Pongo, Río Blanco, la ampliación de Toro Mocho, la unidad minera Las Bambas, entre otros. Indicó que el sector minero es una fuente importante de conectividad, debido a que el desarrollo de una mina genera que se construyan caminos y genere prosperidad en las zonas aledañas y de influencia directa. Todas las zonas mineras tienen un índice de desarrollo humano mucho mayor que cualquier otra provincia o distrito del Perú, refirió. El Ministerio del Ambiente, encabezado por el ministro Juan Carlos Castro Vargas, ha dejado clara su posición en relación con el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO. Según Castro, el Ejecutivo considera que el REINFO, una herramienta para la formalización de mineros, no debe ser ampliado nuevamente. En lugar de continuar con el REINFO, el Ejecutivo planea presentar un nuevo proyecto de ley para formalizar la minería a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ahora con Eduardo Herrera, él es abogado y director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Eduardo, bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias. Se viene ya el 31, una fecha bien extraña, ¿no? Se acaba el 31 de diciembre, ¿no? El último día del año se acaba supuestamente el REINFO. Pero sabemos, para hablar más directo, Eduardo, sabemos que hay congresistas con intereses o con campañas, ¿no? Subvencionadas, ¿no? Sobre el tema de la minería ilegal, ¿no? Todas las veces que se ha hablado sobre el REINFO, se ha vuelto a adicionar y se ha vuelto a decir que 2 años más, porque en verdad hay que darles la oportunidad, y ya vamos como 12, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que en verdad casi nadie se ha legalizado, y la minería informal ya está siendo un problema grave en el Perú. ¿Qué es lo que tú esperas del Congreso? ¿Cuál es tu llamado hacia el Congreso sobre lo que se podría venir si es que esto sigue poniéndose? Porque el REINFO al final es un papel que te dice sigue adelante siendo ilegal. Claro. Bueno, en principio este es el país donde las normas transitorias se vuelven permanentes, ¿no? Es triste porque no hay una estrategia atrás. ¿La estrategia atrás cuál es? ¿Cuál es el gran tema detrás de esto? La formalización, que es el gran dolor del país. Y vemos a mucha gente minero de pequeña escala que no llegan a lograr entrar al mercado de la formalización porque la formalización no está siendo atractiva. Entonces seguimos postergando una letanía diciendo esto va a seguir, vamos a ponerlo 2 años más, sin hacer nada más. Lo que va a generar es lo que ya sabemos que va a generar. No hay incentivos para entrar, y detrás de esto hay muchas personas que dependen de esta actividad, y en realidad la minería, yo no sé qué parte no queda claro para los políticos, es la actividad principal del país. Entonces, ¿cómo el oro que mueve el país no va a ser legalizado? No pagar impuestos. No paga impuestos, y la gente que quiere pagar impuestos a veces no puede porque tenemos una SUNAT draconiana, irreal, sin lectura social. Entonces, cuando se legisla pues desde el piso 21 o 22 de un edificio que el Congreso está desalejado de la ciudad, pasa esto, ¿no? Había 3 proyectos de ley, Eduardo, que prorrogaban el REINFO hasta el año, 2 de ellos al año 2026 y 1 al 2027. Sin embargo, esta semana hemos conocido que ya hay un consenso generado por el propio titular de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que es el congresista Paul Gutiérrez, del bloque magisterial, para declararlo indefinido, porque en realidad apelan al hecho de que el Ejecutivo ha demorado también la presentación del proyecto de minería artesanal y pequeña
minería, la famosa ley MAPE, que en realidad todavía no está presentada pues, ante el legislativo. En esta confusión pareciera ser entonces que van a operar los poderes fácticos en el Congreso de la República para decir nosotros no tenemos por qué mantenernos, ¿no es cierto?, dentro de la expectativa que nos está generando el Ejecutivo de presentar un proyecto de ley. Eso tendrá que aplicarse en el tiempo y veremos cómo funciona, por eso indefinido. ¿Cómo ves tú ese escenario? Bueno, en principio creo yo que existe una falta de seguridad, ¿no? No solamente seguridad ciudadana, sino seguridad de predictibilidad. Nadie sabe lo que va a pasar. Así es. Y eso es muy delicado para un país que necesita seguridad y que quiere atraer inversión. Porque claro, tenemos un país donde mañana no sabemos si vamos a seguir con la misma presidenta, si las normas legales se van a aplicar o no, o cuál es la motivación. Como decía Jorge, ¿cuál es la motivación que está detrás de un legislador para alcanzar una norma legal? Entonces, además de la ignorancia persistente, dolosa, voluntaria de mucha gente, decir, oye, voy a impostar una actitud de legislador y voy a meterme en este tema sin saberlo. A mí me preocupa mucho, y yo soy ignorante en la materia, es qué pasa con estas personas que son mineros de pequeña escala y quieren entrar. ¿Alguien ha explicado eso sociológicamente, económicamente, qué fenómeno está detrás? ¿No? Eso me preocupa. Ahora, la ley MAPE, la propuesta, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece que podría ir por ese lado? De hecho, es mucho mejor que la Reinfo, pero la cuestión es ¿están enfocando bien? Bueno, yo no soy especialista en el tema, ¿no? A mí lo de la ley, digamos, a mí me gustaría una ley que se cumpla y que tenga una visión mucho más grande que el estrictamente legalismo. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces la formalidad lo que hace es ahuyentar. El exceso de formalidad, de formalismo, lo que hace ahuyentar es a la persona que en principio es informal. Pero el informal, conceptualmente, es una persona que no tiene derechos. Y en este país yo no creo que a nadie le guste no tener derechos. Entonces, a mí me gustaría una norma que tenga vocación mucho más humana, más social y que haya visto el tema desde el fondo de la cuestión. Y eso no está pasando, porque nuevamente se cree que los mineros informales son todos delincuentes. Ahora, hay una ausencia del gobierno notable, ¿no? En el sentido de que el primer problema para formalizarse es que no son dueños del terreno. Claro. ¿No? Entonces, pero en muchos casos el dueño del terreno es el gobierno, claro, ¿no? Cuando no hay un denuncio. Claro. Entonces, ahí el gobierno tiene una oportunidad de hacer bien las cosas y de paso formalizarlos, por supuesto, ¿no? Las plantas deben ser chequeadas por el gobierno. Oficinas de SUNAT, ahora se pueden hacer oficinas con un container y tener oficinas ahí supervisadas por plantas. O sea, hay todo un sistema que el gobierno no está supervisando de la manera adecuada, ¿no? Porque no le interesa mirar el asunto, porque existen muchos formales que actúan informalmente, porque existen mineras que le compran a los informales y los hacen subsistir, y existen muchos informales que quieren tributar y meterse a la economía, pero no pueden. Y el gobierno lo que hace es simplemente no se mete. Hay espacios liberados, ¿no? Algunos dicen que lo interesante sería que las plantas sean auditadas no por la región, sino por el Ministerio de Energía y Minas. Ahí viene el tema, ¿no? Claro, por supuesto, porque los gobiernos regionales tienen un descrédito absoluto. Hay gobernadores que tienen su minera... O sea, Oscorima, ¿no? Personajes que están prontuariados. Entonces, ¿con qué legitimidad? No vamos al tema legal. ¿Con qué legitimidad un gobernador que puede ser más corrupto va a controlar a alguien? Y, por ejemplo, existe mucho caso de extorsión del sistema de justicia, porque hoy día es muy fácil abrir un proceso de lavado a cualquiera. Entonces me dicen en algunos lugares que hay fiscales que te dicen, te haré un proceso de lavado y después me tienes que pagar para archivártelo. Pero hablando de legitimidad, justamente, Eduardo, el tema, si lo presentamos en blanco-negro, creo que no nos conduce tampoco a algo determinante, ¿no? Como Jorge dice, hay ausencia del gobierno, yo digo siempre hay ausencia del Estado. Sí. El gobierno puede ser transitorio, el Estado es permanente, es un Estado debilitado, un Estado que no tiene imperio, que no puede hacer valer ni siquiera la justicia, ni las normas legales que lo amparan. Nosotros racionalmente sabemos que el Reinfo no debe continuar, pero hay una movilidad social que hay que también observar detrás de todo esto, porque constituye la base social justamente de quienes quieren salir electos y por lo tanto, en vez de liderarlos hacia la formalidad,
más bien los consolidan como informales o en su caso sea ilegales. ¿Cuál es tu lectura efectivamente que tú mencionaste, sociológica, política de esto? Sí, a ver, yo le voy a poner un caso que de repente está desconectado del asunto, pero tiene mucho que ver. El caso de los vendedores ambulantes de desayunos en los distritos de Lima, ¿no? Que les quitan constantemente la mercadería. Es la misma situación, pero nadie los quiere cerca porque son informales. Entonces tenemos un apartheid, ¿no? Informal fuera del mercado, tú verás cómo te ganas la cosa. ¿Cómo nos incorporamos o los atraemos? Porque esa es una fuerza, y yendo al caso minero, que mueve la economía. Entonces, si te digo no quiero saber nada contigo y te voto, esa gente va a hacer algo, se convierte en delincuente. Entonces, no solamente son los mineros directos, sino también los empleos que se generan con la minería, transporte, empleos como domésticos, etcétera, ¿no? Ahí podría ser una solución para terminar. Una solución podría ser obviamente ayudarlos, asesorarlos, pero el impuesto escalonado, que muchos empresarios no les gusta, pero la verdad es que una persona que es ilegal pasar a pagar el 30% de sus utilidades al año y el 18%, hay que hacer algo escalonado, algo más sensible, ¿no? Por supuesto, o por qué no darles un pequeño tiempo de que no paguen impuestos. ¿Por qué no? Porque no podemos medir a todos los demás igual. O una amnistía. En algunos años se hizo una especie de amnistía para personas que tenían fortuna afuera, para que traigan el dinero adentro del país. Entonces tenemos que pensar en soluciones fuera de la caja para incorporar a esta gente en la economía. Excelente. Bien, muchísimas gracias a Eduardo Herrera por visitarnos aquí en Rumbo Minero. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Es muy importante para nosotros la Defensoría Nacional Anticorrupción, porque es un tema que tiene que ver mucho con la minería ilegal y cómo algunas autoridades se hacen de la vista gorda, y esto tiene que ver mucho con la anticorrupción. Gracias por estar acá. Gracias, muy amables. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos. Prepárate para convertirte en un talento de la industria minera estudiando y viviendo en un mismo lugar. En menos de 11 meses puedes alcanzar tus sueños con una carrera técnica en CETEMIN, el único internado en Perú. Ofrecemos un entorno completo para tu formación con todo lo que necesitas para estudiar y triunfar. Visita cetemin.edu.pe. Bien, nos encontramos ahora con Pedro Gamio, como todos sabemos, exdirector de Petroperú y ex viceministro de Energía. Obviamente vamos a hablar de Petroperú en un programa especializado y el tema vamos a ver cómo buscamos diferentes aristas para una solución. Pedro, ¿cómo estás? A tus órdenes. Una pregunta. El hecho de que no exista todavía un directorio lanzado de Petroperú hace que el sindicato de Petroperú quiera ir a la huelga. Por otro lado, empieza a proponer candidatos. Vayamos, para empezar, porque la pregunta de siempre es, ¿Petroperú puede o no puede seguir adelante, ¿no? Pero este tema del sindicato también es uno de los temas de la gran planilla gorda que tiene Petroperú y ahora, digamos, que están poniendo ciertas presiones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, el no tener directorio para una empresa que cotiza en bolsa es un hecho de relevancia. Más aún cuando esta empresa está atravesando una situación muy difícil y tiene bonos que ha vendido en el mercado internacional y tiene acreedores
que están siguiendo minuto a minuto lo que ocurre con la empresa. Dicho eso, no se puede demorar más en designar un directorio porque todo lo ganado con el decreto de urgencia que permite o que ha permitido que los bonos que tenían un valor basura se disparen el valor de los mismos y Petroperú y el Perú al final recupere la confianza en el mercado internacional, es un hecho que lamentablemente no recogió ningún medio de prensa aquí. Y sobre lo que me preguntas del sindicato, bueno, el sindicato, más allá del tema de que Petroperú para ser eficiente necesita encontrar el mecanismo legal para reducir personal administrativo, eso es correcto, pero también hemos visto sendos informes que en el Perú, por criterio de los jueces, existe un concepto un poco jalado de los pelos, que es la estabilidad laboral absoluta. Entonces, la salida que nos dieron al directorio saliente era pedir al Congreso una ley, como fue antes, que permita que el personal declarado excedente pueda ser reubicado en otras instancias públicas para que Petroperú se quede con el número de personas en lo estrictamente productivo, en lo relevante. El estimado es de 600 personas que Petroperú podría reubicar con amparo legal para quedarse con el personal necesario para ser competitivo. Lo dramático, Pedro, de todo esto es la actitud del gobierno. Escuchar al primer ministro Gustavo Adrancén bajar la cabeza y reconocer que lamentablemente no han consensuado. Consensuado se puede utilizar en dos vías, ¿no? O no consensuaron con los que llamaban o no consensúan entre quienes tendrían que elegir, ¿no es cierto? O sea, el Ejecutivo con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Energía y Minas, a los miembros del directorio. Y eso, la verdad, me parece que ya quebrar un límite importante, más allá de lo que tú has señalado. Ahora, un ex titular de Petroperú, como César Gutiérrez Peña, por ejemplo, sostiene que no importaría mucho, más allá de los argumentos que tú has dado, que no exista un directorio porque lamentablemente todavía quienes son cabezas de las áreas tienen una mentalidad estatista y van a defender a capa y espada toda la estructura actual de Petroperú. ¿Tú qué piensas? A ver, en primer lugar, hay que decir que los dos ministros, Energía y Minas y Economía y Finanzas, hicieron su trabajo. Completaron hasta, y esto es conocimiento público porque salió en medios de prensa, hasta 2 veces una terna. Incluso el directorio que presidió Oliver mantenía acompañando a un nuevo presidente. Y esas 2 ternas no han tenido el consenso en la instancia superior, que es la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, cuando ha venido del alto nivel de decisión del país una propuesta de un nombre que más allá de que si tú fue o no expresidente de la empresa, eso es un hecho objetivo, había declarado públicamente que no había un problema serio en la economía de Petroperú, que no creía que era necesario contratar a un reestructurador. ¿Te refieres al señor Narváez? Todo eso está en la norma. La norma obliga a Petroperú a contratar a una empresa reestructuradora. No es ya un tema de debate, es un tema de cumplir con la hoja de ruta que el decreto de urgencia ha establecido. Y negar la crisis económica de Petroperú es verdaderamente inverosímil. Entonces, el directorio, menos la persona de Oliver Starr, estaba dispuesto a seguir adelante, pero con la persona en cuestión había una diferencia de fondo. No había la cohesión, la visión de grupo, y por eso no aceptaron integrar ese directorio, lo que generó un nuevo impasse, y en ese problema han estado de no poder integrar un directorio que reúna las condiciones de dar una señal de confianza al mercado. Y la expresión desafortunada de la presidenta es decir que eran gente que no querían al Perú. Eso me parece que es terrible, que afecta incluso a tu propia dignidad como miembro de ese directorio. Sin comentarios, porque hemos entregado lo mejor de nosotros y la buena reputación y la calidad profesional de ese directorio está fuera de dudas. De acuerdo. Ahora vamos a la parte económica nuevamente. Petroperú, es verdad que en este momento es una empresa, esto que voy a decir yo no estoy de acuerdo, pero si le sacamos las deudas millonarias, ¿es verdad que es una empresa rentable? 80% de su historia lo ha sido. Tú eres un poco más joven
y no recordarás que el año 89 el Perú llegó a vender la gasolina a 10 centavos de dólar por galón. Eso solamente lo hacía Venezuela. O sea, el Perú se sostenía en las cuentas, en la caja de Petroperú. Así es. Ecopetrol en Colombia ha tenido reestructuraciones, pero es una empresa de prestigio en el mundo de los hidrocarburos. ENAP de Chile, ni qué decirlo. Estamos hablando en Francia, Total Elf, tienen socios privados, tienen cultura corporativa. Petroperú la tuvo desde su origen, el Standard Oil. En verdad, en el mundo, cuando se respetan los procedimientos y se escoge a gente competente y estos procedimientos son predecibles y transparentes, sí funcionan las cosas. Es verdad que una de las causas de que Petroperú esté en esta situación es la constante contratación de, digámoslo así, conocidos de cada gobierno que ha venido, que ha ido metiendo y metiendo más gente hasta el punto, como tú bien dices, que hay 600 personas que deberían ser reubicadas. No me gusta decir esto, pero durante el gobierno militar se respetó la cultura corporativa de Petroperú. Uno analiza la planilla de Petroperú hasta el año 80 y Petroperú estaba en rangos normales. A partir del año 80 en adelante se infló la planilla de Petroperú. Cada gobierno iba dejando... Lamentablemente, pero el daño mayor no estuvo allí. El daño mayor estuvo en la injerencia política de, por ejemplo, arreglar Palacio de Gobierno. ¿Qué tenía que ver con dinero de Petroperú? El dinero de Petroperú en esa tarea, o pagar la expropiación de Belco, o pagar todos los juicios perdidos por el Estado de la famosa cédula viva. Una especie de caja chica del gobierno para... Así es. Y además se vendió el 60% de sus activos más valiosos. No estaba en condiciones de asumir tremenda inversión en el año 2014. Decirle, haz una nueva refinería a una empresa que valía mucho menos del nivel de la deuda que se estaba asumiendo, no era lo recomendable, salvo que el Estado garantice tremenda inversión. Entonces ahí ha habido una ruptura del punto de equilibrio que se ha agravado con la designación de personal no muy competente en los últimos tiempos del gobierno del señor Castillo. Ahora, muy cortito, nos queda un minuto. ¿Cuál sería rápidamente, obviamente, tener el directorio ya, pero luego de eso, cuáles serían los pasos rápidos para, digamos, por lo menos enrumbarnos hacia algo? Seguir la hoja de ruta que en cierta forma recoge el decreto de urgencia, un reestructurador con éxitos acreditados que ha ayudado a empresas estatales, incluso de América Latina. O sea, una persona con experiencia y no un político que escoja de por ahí. Así es, que acompañe al directorio, que se evalúen metas de corto y largo plazo, que la entrega de dinero ya no sea un constante repetir el asunto, sino ya no haya más desembolsos, que Petroperú estudie cada unidad y vea cómo consigue los mejores socios para recuperar la presencia en el mercado. Por ejemplo, solo la refinería ha subido de 25 a 30% la participación en el mercado de hidrocarburos. Petroperú tiene activos como la refinería de Conchán, que más que como refinería, que es una vieja refinería que produce un tipo de asfalto muy competitivo, es la capacidad de levantar un almacenamiento en la zona más estratégica de Lima, que haría que Petroperú, con un socio privado, recupere una parte del mercado de Lima. Entonces, que el oleoducto norperuano reciba una tarifa competitiva como cualquier empresa privada y los subsidios, si quiere asumirlos el Estado, sean por su cuenta y Petroperú sea respetado como una entidad ajena. Algo así como parcialmente recibir la autonomía que tiene el Banco Central de Reserva, por lo menos el directorio, que solo pueda ser removido por falta grave. Ok, muchísimas gracias a Pedro Gamio, exdirector de Petroperú y ex viceministro de Energía. Gracias por estar nuevamente en Rumbo Minero. Gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro
Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. ¡Qué rico! Bien, nos encontramos ahora con Freddy Morales, presidente del Instituto de Ingeniero de Gas y Petróleo. Vamos a hablar sobre las conclusiones del primer Congreso de Gas y Petróleo, un tema que tenemos que impulsar. Ingeniero Morales, bienvenido a Rumbo Minero. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Ingeniero, cuéntenos un poco, el evento tenemos entendido que ha salido muy bien, cuéntenos un poco cuáles han sido estas conclusiones y recomendaciones del evento. Bueno, la idea fuerte, el espíritu, la filosofía del Congreso era cómo o qué medidas podemos tomar para hacer atractivas las inversiones en exploración y producción de gas y petróleo, ¿no? Porque, como es de conocimiento público, la exploración en el Perú prácticamente es cero. Y sin exploración es insostenible la producción, inclusive alicaída del país. Como ya es de conocimiento público también, estamos alrededor en petróleo más o menos de 40.000 barriles. Lo que nos sostiene ahorita es Camisea, con los líquidos o condensados de gas natural y el propio gas natural, ¿no? Pero en cuanto a petróleo, estamos en una fase peor que la pésima, porque en un planeamiento anterior, en los años 2010, 2011, más o menos se vaticinó que el pésimo escenario eran 70.000 barriles de petróleo, mínimos. Y estamos en 40.000. Estamos en 40.000. ¿Qué ha impedido, ingeniero, a lo largo de tantos años, porque venimos prácticamente casi toda una década o más, escuchando que la perforación exploratoria de pozos estaba destinada a lo que usted nos está describiendo, a ser cero? ¿Qué es lo que ha faltado y qué es lo que falta hacer? Bueno, indudablemente ha habido todo un maltrato a las empresas, ¿no?, internacionales y nacionales en cuanto a la perforación de pozos. Les han tenido esperando las empresas que venían 1, 2, 3 años, les salían después con los permisos ambientales, con la consulta previa, con otra serie de permisos que duran 2, 3, 4, 5 años. Una empresa es imposible que esté tanto tiempo sin producir y pagando una planilla permanente. Entonces, lo que hacían las empresas simplemente agarraban y se iban. Lo que ha llevado a esta situación ya anárquica, porque si no explora, y encima la permisología ambiental que dura entre 4 o 5 años para que un pozo exploratorio entre después en una fase comercial, de acuerdo a la norma, 7, 8 años, pero en la práctica son 10 años. De ahí vendría la fase ingeniería, otros 4 o 5 años. Y de ahí para que arranque, 2 años por lo menos a 3 años, mínimo, ¿eh? Porque, o sea, estamos hablando de 18 años para que usted inicie una exploración y tenga resultados. Como mínimo, porque hay casos que han pasado los 20, los 25 años. Ahora, ¿cuál sería para terminar, cuáles serían las decisiones inmediatas por parte del gobierno? Bueno, el gobierno, gracias a Dios, a través del Ministerio de Energía y Minas, exactamente a través del Viceministerio de Hidrocarburos, ha comenzado ya a sacar una normativa para flexibilizar la permisología ambiental. Los ejes del Congreso han sido la exploración, ¿no?, de petróleo y gas y el inicio de la petroquímica. Ya para el inicio de la petroquímica ha sacado un decreto legislativo donde flexibiliza tremendamente el inicio o los permisos ambientales, de manera que pueda facilitar a las empresas para que puedan comenzar a iniciar inversiones. Y en función a ello se ha motivado interés de las empresas claro nacionales. Que sí. Va a salir ahora, ya en los diarios ha salido hace unos días, que similarmente se va a hacer en la exploración. Ya. ¿Por qué? Porque el Perú tiene potencial en petróleo y en gas. Tenemos las mismas cuencas que tiene Ecuador, Colombia, Venezuela, es lo mismo.
¿Y por qué el Perú produce 40.000 y Ecuador, acá nuestro vecino, encima de 500.000, más allá Colombia, 700, 800.000, teniendo un pico de 1 millón? Y si usted va más para el norte, sigue aumentando. ¿A qué se debe que nuestra moneda está estable, nuestra macroeconomía? Sin embargo, el sector hidrocarburos, que es fundamental, porque sin energía no puede haber tampoco inversión y no pueden venir las empresas, sin embargo está alicaído. No podemos ni siquiera con nuestro consumo interno de 240.000 barriles diarios. Indudablemente que ha habido toda una normatividad. Es estratégico además, ¿no? Fundamental. Una empresa, mire, Iquitos, que estaba lleno de petróleo y de gas, no tiene energía, no tiene alumbrado. Entonces, ¿qué empresa va a venir por más que haya ahí? Una empresa diferente a petróleo. Supongamos que usted pone una empresa petroquímica ahí. No hay energía eléctrica. Así es. Bien, ingeniero Frei Morales, felicitaciones por la gestión como presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo y por el primer congreso que nos han dicho que ha sido todo un éxito. Muchas gracias por estar en Rumbo Minero. Muchas gracias a ustedes. Mencionarles a todos que está la revista Rumbo Minero. Esta es la edición de la revista Rumbo Minero, es el post Expomina. Usted puede entrar a www.rumbominero.com y puede acceder a esta revista de manera gratuita, bajar toda la revista, todos los artículos, todo lo que fue Expomina, puede mirarlo. Y grandes lecturas sobre técnicas también sobre el tema minero, para conocer más. Ahora vamos a pasar con César sobre activos mineros. Así es, activos mineros, el segmento de ANSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, llegando al final del programa, las conclusiones, César. Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, sobre el tema Reinfo, nos recalca que estamos, y es una verdad, ¿no? O sea, no es solamente la minería ilegal, pero es la más peligrosa, ¿no? Porque el 80% del país es ilegal. Así es. Tiene una economía ilegal. Pero, mira lo que nos dice. Oigan, vamos a seguir tratándolos como arrémate, o vamos a ser inteligentes y entrarles de otra manera. Una idea es lo que yo dije, el tema de impuestos escalonados, ¿no? Hay que ver la manera, pero sin presencia del Estado. Claro. No le vas a mandar un mail o un WhatsApp diciéndole, oye, legalízate. Es lo que yo insisto, mientras tengamos un Estado débil, Jorge, no podemos ni siquiera generar un imperio de la juridicidad dentro de nuestro país y por lo tanto los ilegales van a seguir actuando. Pedro Gamio también ha tenido una postura como siempre sensata, inteligente, interesante de por qué es necesario contar rápidamente con un directorio en Petroperú. Y lo interesante de Pedro Gamio, ha sido muy interesante esta entrevista porque además nos ha dado las pautas inmediatas, oído a la música, como decía el Beco, a las pautas inmediatas, ¿no? De una persona seria, exdirector, las pautas inmediatas
para que Petroperú no solamente tenga un directorio, sino que además inmediatamente se ponga en vereda, pero lamentablemente, César, un tema que tú conoces muy bien, la política está malogrando el tema de Petroperú. No, y además es un efecto nocivo que causa sobre la dinámica de una empresa que necesitamos saber qué destino va a alcanzar. Así es. Bien, les agradecemos. Por supuesto, también tuvimos a Freddy Morales con el tema del Congreso de Gas y Petróleo. Muy interesante lo que nos contó. Y les agradecemos a ustedes por estar con nosotros en Rumbo Minero. En unos minutos vamos a venir por esta misma señal, por supuesto, con Perú Construye para hablar de todo el tema de construcción e infraestructura. Los esperamos el próximo fin de semana por esta misma señal. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.